Luffy y su tripulación habían conseguido salir victoriosos de todas sus aventuras en los distintos arcos del East Blue. Sin embargo, el viaje en la Grand Line apenas comenzaría y grandes peligros y sobre todo grandes enemigos los aguardaban. El viaje en descenso de la Reverse Mountain estaba por concluir. Luego de que llegaran a la punta de la Reverse Mountain y ver por breves instantes la inmensidad del mundo, comenzaría el descenso a toda velocidad. Luffy y los demás tripulantes conocerían al Dr. Crocus, quien vivía en la base de la Reverse Mountain, quien los guiaría a la Gran Línea, y también conocerían a Laboon, una ballena gigantesca de la que Luffy sería muy amigo, y le prometerían volverse a ver cuando estos completaran el viaje alrededor del mundo. Nada más al pisar la Gran Línea, nuevos enemigos los esperaban, y es que estos eran los dominios de un Chichibukai, quien tenía bajo sus manos a miles de piratas, y principalmente una organización conocida como Baroque Works. Gracias a la brújula Log Post que les regaló Crocus, nuestros amigos pudieron por fin comenzar a navegar en estos nuevos mares. El magnetismo los mandaría a la primera isla de la Gran Línea, Whiskey Peak, donde siempre se organizaron fiestas para los nuevos piratas. Aquí de hecho serían invitados por el buen alcalde Igarappoi a unirse a un gran banquete que Luffy aceptaría de inmediato. Luego de horas y horas de juerga, todos terminarían con sus estómagos llenos y completamente borrachos. Luffy, con todo y su panzota, se quedaría dormido, pero lo que no sabían nuestros héroes es que todos los habitantes de este lugar eran espías del Baroque Works. Pero por suerte, Zoro, quien resistía muy bien la bebida, se encontraba bien, y este ayudó a sus nakamas derrotando a más de 100 de estos enemigos. Sin embargo, Luffy se despertaría y al ver que su subordinado había acabado con aquellas amables personas que le dieron mucha y deliciosa comida, se enfurecería y comenzaría a atacar a Zoro. La batalla sería genial y divertida. Luffy Gordinflón no podía usar toda su fuerza al tener tan poca movilidad, por lo que bajaría unos 1800 puntos Z de poder. Al final, luego de que Nami los detuviera golpeándolos a ambos, se descubriría la identidad de Miss Wednesday. En realidad era una princesa llamada Vivi, quien buscaba acabar con Mr. Zero, el líder del Baroque Works, y liberar a su país, Arabasta, de su cruel y tiránico dominio. Vivi sería de las pocas personas en conocer la verdadera identidad de este líder criminal. Se trataba de nada más ni nada menos que Crocodile, un miembro de los Chichibukai. A partir de aquí, la princesa se uniría a la tripulación como una nakama temporal más. Cabe aclarar también que en su barco aparecería una bella y misteriosa mujer llamada Miss All Sunday, la pareja de Mr. Zero, quien les regalaría un Eternal Post, pero Luffy se negaría a aceptar un rumbo que otro le impartiera, y entonces la haría a pedazos. Esto interesaría bastante a la mujer, quien les desearía suerte en su viaje y se iría misteriosamente de aquel lugar. El destino los llevaría luego a Little Garden, una isla prehistórica donde dos gigantes llevaban enfrentándose desde hace más de 100 años, y donde Luffy tendría un altercado con Mr. Tree y Mr. Five y sus respectivas acompañantes. Al final todo saldría bien y se dirigieron hacia Arabasta gracias a un Eternal Post que consiguió Sanji. Lamentablemente, Nami había sido picada por un insecto prehistórico súper venenoso y le quedaban pocos días de vida. No alcanzarían a llegar a Arabasta. Esto los llevaría a parar en una isla que se toparon en el camino para atenderla, y aquí conocerían al buen Tony Chopper, un pequeño reno que hablaba, gracias a una Akuma no Mi que comió y le dio la habilidad de ser mitad humano. Gracias a su ayuda pudieron atender a Nami. Aquí, Luffy se enfrentaría contra el temible Rey Wapol, que le calculó unas, 1450 unidades Z. Sí, no era la gran cosa, era un tremendo debilucho, ya que Luffy lo despacharía rápidamente con un solo bazucazo. Al final tendrían a un nuevo nakama con la unión de Chopper como médico al grupo y seguirían rumbo a Arabasta. Poco antes de llegar a la enorme isla desértica se toparon con un sujeto muy extraño llamado Bon Clay, quien tenía la habilidad de cambiar de rostro con las personas que tocara. Al final se darían cuenta de que era Mr. Two, un miembro del Baroque Works, y los nakama decidirían ponerse una marca en el brazo para evitar ser engañados por ese impostor. Tras llegar a Arabasta, Luffy se reencontraría con su hermano mayor Ace, después de muchísimo tiempo, quien actualmente era el segundo oficial del Yonko Barba Blanca, el hombre más poderoso del mundo, y se encontraba buscando un sujeto llamado Kurohige para castigarlo por haber acabado con la vida de una nakama. En este punto se toparon de nuevo con Smoker y Ace se enfrentaría brevemente a él para concederles tiempo de escapar. Más adelante, y tras recorrer el desierto, llegarían a Lubarna, la capital de Arabasta, donde el clímax de este arco llegaría. Luffy se toparía finalmente cara a cara con Cocodrilo, y este, pese a sus esfuerzos, no llegaría a hacerle ningún solo daño, ya que el cuerpo de su enemigo era de arena y sus golpes los traspasaban.
Este era el poder de la fruta logia de Crocodile. Y por si fuera poco, su poder era increíble. Llegaba casi a las 4500 unidades Z, incluso al máximo pudiendo superar las 5000. Todo esto contra las escasas 3000 de nuestro protagonista, y la batalla culminaría con Luffy siendo atravesado por su garfio, y luego Cocodrilo absorbería el agua de su cuerpo, dejándolo como una momia, y pensando que estaba muerto. Por suerte, Luffy sobreviviría a todo esto gracias a la ayuda de Miss All Sunday, de manera inesperada. Luffy entonces se enfrentaría por segunda ocasión a Cocodrilo tras darse cuenta que si cubría su cuerpo de agua, conseguiría golpear a su enemigo, y funcionaría al principio, y ahora con sus 3500 puntos de poder, Water Luffy le daría pelea, pero terminaría siendo derrotado de igual forma. Todo esto mientras sus nakamas se enfrentaban a los Baroque Works y la guerra civil de Alabasta había comenzado. Luffy, intentándolo por tercera vez, aparecería ante Crocodile nuevamente, completamente bañado en sangre. Con esto, sus puños podían golpear a su oponente, y Luffy lucharía al máximo contra él hasta su último aliento. Pese a que era un enemigo superior, Luffy consiguió llegar casi a las 4000 unidades, y pese a estar aún por debajo, no se rendiría. Golpe tras golpe, Gomu Gomu le lanzaría cientos de golpes con su Gatling Gun. ¿Qué importaba si su enemigo era más fuerte? Le daría 1000 golpes si era necesario, y así lo haría. Luffy terminaría ganando la batalla tras moler a golpes a ese poderoso enemigo. Al final, una milagrosa lluvia traería fin a la sequía de Arabasta y el reino entero volvería a la paz. Tras unos días de recuperación, Luffy y sus nakamas abandonarían el lugar, y Vivi, desconsolada por su partida, vería cómo sus amigos partirían sin volver a verla. Esto lo hacían para no meterla en problemas con el gobierno, pero estos harían aquel épico saludo con el que ella lo entendería todo. Al final también se encontraron con Miss All Sunday, quien se escondía en el Merry. Esta les diría su verdadero nombre, Nico Robin, y se uniría a la tripulación de Luffy con el puesto de arqueóloga. Aquí, sin saberlo aún, la recompensa de Luffy aumentaría hasta las 100 millones de berries por haber derrotado al malvado Shishibukai. Su aventura los llevaría ahora a encontrarse de pronto con un gigantesco y antiguo barco que caería repentinamente desde el cielo, y tras investigar los restos, encontraron un antiguo mapa de una supuesta isla en los cielos llamada Skype, y Luffy decidiría entonces llegar a como dé lugar a esta isla. Para no hacer el relato tan largo, Luffy llegaría junto a sus nakamas a una isla cercana llamada Haya, donde estos conocerían a un sujeto llamado Marshall D. Tish, quien, no sabían, se trataba de Kurohige, el pirata que buscaba a su hermano Ace. Y aquí también se enfrentarían a un pirata llamado Bellamy, que atacó a Luffy. La verdad es que no era muy fuerte, si acaso unas 1800 unidades, y Luffy te lo haría pedazos con solo un puñetazo. Luego de encontrar el geyser gigante, el Merry conseguiría elevarse más de 10.000 metros por encima del mar, llegando hacia la isla de Skype finalmente. Allí nuestro protagonista se vería inmiscuido en una serie de eventos muy enredados, créanme, que no vienen a juego con el análisis de sus niveles de poder, pero se puede resumir en una disputa entre dos razas de Skype por una isla muy valiosa, donde estaba una campana de oro y donde se encontraba también un poneglyph de los que buscaba Nico Robin. Todo sería gobernado cruelmente, como siempre, por un lugarteniente llamado Enel, que se creía un dios. La batalla de Luffy contra este sujeto sería genial. Nuestro prota comenzaría luchando con un poder que calculo estaba entre las 3500 y 3700 unidades Z, pero aquel sujeto con su fruta logia del trueno estaba en unos 6000 fácil. Sin embargo, ¿cuál sería la tremenda sorpresa de este disque dios cuando sus poderes para achicharar gente con sus miles de voltios no funcionaban en Luffy? Ya que no hay que olvidar que el sombrero de paja estaba hecho de goma. Esta es la magia de One Piece, señores. Y en su primer encuentro Luffy por poco lo destroza, pero el cobarde Enel generó con sus poderes una esfera gigante de oro con el que Luffy caería. Pero más adelante en su revancha, Enel utilizaría mucho poder, transformándose en una especie de superdios gigante llamado Enru de los 200.000 voltios, con lo que creo que en términos destructivos alcanzaba una fuerza de 10.000 puntos Z, nunca antes vistos en este canal. Pero igual se la sudó a Luffy porque es de goma y no le afectaban este tipo de trucos eléctricos, por lo que al final de un super golpe potenciado con la bola de oro macizo, Luffy lo golpearía con una fuerza de casi 12.000 puntos Z gracias a todas esas toneladas de oro y excesivo poder, y lo estrellaría contra la campana de oro haciéndola sonar por primera vez en más de 400 años, señores. ¡Qué épico! Al final,
Nico Robin descubriría un extraño mensaje grabado por Goldie Roger en el phoneglyph de aquel país, y como agradecimiento por liberarlos de Enel, los skypianos y chandrianos, que ya no estaban peleados entre sí, deseaban darles un pilar enorme de oro, pero los Mugiwara, actuando como piratas, qué milagro vaya se les vino a ocurrir ahora, ya se habían robado un botín de oro y escaparon del lugar los ineptos. Al final su aventura en el cielo terminaría cuando descendieron al mundo real en una especie de pulpo. Hay que aclarar que hasta ahora el Merry había sufrido una cantidad significativa de daño. Aquí tendríamos un mini arco, donde Luffy se enfrentaría con un papanatas llamado Foxy. Lo interesante de estos acontecimientos es que veríamos al poderoso Afro Luffy, que contaba con una fuerza de 5000 puntos en sus puñetazos de boxeo. Al final, y luego de deshacerse del mequetrefe ese, aparecería un almirante de la marina, Aokiji, el cual curiosamente parecía conocer a Robin. Y al final, este los perdonaría tanto por haber salvado a Robin en el pasado como porque le debía un favor al abuelo de Luffy, que recordemos era toda una leyenda veterana en la marina. Al final, se iría montado en su bicicleta congelando el mar, pero advirtiéndoles que se cuidaran las espaldas. Sin duda, amigos míos, algo malo estaba por suceder. Curiosamente, cuando llegaron a su siguiente objetivo, Water 7, la embarcación ya estaba bastante dañada. Aquí Luffy y los demás conocerían a un grupo de carpinteros expertos en la reparación de navíos, y a su jefe y alcalde, Iceberg, quienes les dirían que ya no había nada que se pudiera hacer por su barco, y lo más recomendable era conseguirse una nueva embarcación con el dinero con el que contaban. Esto traería un conflicto de intereses con Usopp, porque pues no hay que olvidar que el Merry les había sido otorgado por su amiga Kaya. También se verían emproblemados con una banda de bandidos llamada la familia Franky, y por supuesto contra Franky, su líder. Sea como sea, una serie de sucesos y acontecimientos los llevarían a enfrentarse a los verdaderos enemigos de este arco, el CP9, unos guerreros de élite espías del gobierno mundial, y Luffy, Kaku y los demás carpinteros eran agentes encubierto. La cosa es que por su pasado, en la isla de Ohara y los eruditos que descubrieron cosas del siglo perdido, el gobierno mundial había capturado y raptado a Robin, por lo que nuestros héroes irían en su rescate. La única batalla interesante a analizar fue la de Luffy contra Usopp, en la que nuestro héroe luchó algo contenido, pero al final golpeó brutalmente a su extirador, rompiéndonos de paso el corazón a todos, ya que el buen Arizón mentiroso abandonaría la banda. Comenzaría el arco de Enies Lobby, la base del gobierno mundial donde el imbécil de Spandam tenía cautiva a Robin. Aquí se produciría el clímax final, la batalla más épica hasta el momento, donde todos los Nakamas parados sobre aquel edificio estaban allí para rescatar a su compañera, donde Luffy le diría a Robin que quería oírlo de sus labios, y esta gritaría todo pulmón y entre lágrimas que quería vivir. Con esto, el capitán le ordenaría al legendario héroe enmascarado Sogeking que quemara la bandera del gobierno mundial, comenzando así su guerra definitiva contra el Gorosei. Todos los Nakamas se dividieron para luchar, y luego de abrirse paso y derrotar a cientos de soldados de la marina y del gobierno mundial, Luffy se toparía cara a cara con aquel tipejo que parecía un toro, el poderoso Blueno. A este sujeto cornudo le calculo unos 1640 puntos Z, pero tan solo en reposo, y ya con sus poderes elevados al máximo, unas 4000. Sin embargo, este sujeto contaba con una resistencia muy superior, pero esto no sería un problema. Luffy no tenía tiempo que perder, su batalla contra el líder Luffy lo esperaba, y aquí veríamos a nuestro protagonista activar por primera vez una técnica que estuvo practicando en secreto. Usando sus cualidades elásticas, este aumentaba su flujo sanguíneo y metabolismo, volviéndose así más fuerte y mucho más veloz. Mis queridos Nakamas, Luffy activaría por primera vez en batalla su poderoso Gear Second. Pero esto lo veremos en el siguiente video porque este se ha vuelto muy largo. Estén al pendiente en mis dos canales, tanto este como el principal, para decidir dónde subir la siguiente parte. Hasta la próxima. Senkai Z.